de la provincia de Buenos Aires y con Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Con Natalia Salvo y con Lucía Portos, listas entonces para abrir la conversatoria de esta tarde. ¿Cómo les va, queridas compañeras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, André? Bien. Bueno, la verdad que en un país que pasamos como estamos en la montaña rusa permanente. Esa, ¿viste esa que te queda boca abajo? Que quedás boca abajo, no es una montaña rusa cualquiera. Es esa que el carrito queda claro, sí. Que queda medio detenido boca abajo y el estómago se te Ay, por sube. Dios, yo me acuerdo, voy a contar, voy a delatar mi edad. En el año 93 desembarcó un gran centro de juegos, digamos, brasileños en el Club Vélez, y fui a uno de esos juegos y creo que me aterró, nunca más. A mí me pasó Quedé con el estómago dado vuelta. A mí también me pasó. Es algo así, hace mucho tiempo. En un carrito de esos que después lo prohibieron, ese juego, que se llamaba Matterhorn. Sí, porque murió una chica en el Talpar. Era una cosa espantosa. No ¿verdad? rían, es verdad. No, nunca más me subí a una montaña rusa, un carrito de eso. No, tremendo. No, ni me lo pidan. Porque se sentía el ajuste, se sentía el ajuste en el Talpar porque crujían. No sabe de qué estamos hablando. Te hago la cara de... Mirá, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a conseguir un Matterhorn y te vamos a subir a vos. No. el fin de semana fui a un cumpleaños de 60 y había una banda que tocaba y intercalaba los temas con publicidades viejas. Sí. Y la gente se volvía muy loca, o sea, como no sé qué, que lavate el pelo con Belapón, no sé qué, algo de Belapón, soltate el pelo con Belapón. Yo estaba como... Pero es un tema de sumo, además. Está en una cadena, ¿no? Está en... No sé si tiene Carlos por ahí, pero es un tema de sumo, además. Chocolate, no te acordás. Con Belapón, soltate. Eso, y yo como, ok, ¿qué es esto? Bueno, pero todavía no llegamos nosotras a los 60. Todavía no, pero bueno, de eso nos acordamos. Yo no llegué a los 40. El Belapón no existe más, ¿no? ¿No existe más? Y encima lo dice. El Belapón, ¿cómo? ¿No es Vela ahora? Vela. Creo que sí, pero... Bueno, porque si no estábamos a Hay full. un sustituto, digamos, marca barata de shampoo. Claro, pero tenía... el clásico era el olor a manzana. Sí, claro. Igual obviamente, que el sustituto. Que es un gran shampoo el sustituto, quiero decir. Sí, suave, no te hace pelota el pelo. Y el otro, ¿cómo es el otro barato? El otro no me atreví. No me atreví a bueno, ese, yo me refería a ese. Ese era el que usábamos. Ese de manzana es buenísimo. Sí, claro, el otro no sé cuál es. Muy pero bien. Bueno, ya nos... ¿Por qué estamos hablando de esto? Para no ir Bueno, estamos en la previa, estamos calentando motores. Bueno, un día muy intenso. Finalmente declaró Cristina. Nosotros con Víctor estuvimos haciendo un breve repaso al principio de algunas de las cosas que nos parecieron que había que destacar informativamente, por supuesto. Y bueno, las estoy esperando porque también me interesa saber qué piensan ustedes. Tenemos ese tema para abordar. Por supuesto, también tenemos el tema Fabiola Alberto. Y de ahí en más hay otras cuestiones, ¿no? Está sesionando la Cámara de Diputados, hubo algunos momentitos ahí que vale la pena también recuperar y comentar si tenemos tiempo, pero bueno, lo cierto es que esta es la foto de Argentina hoy y Cristina mostró la foto de las caricaturas de ella, golpeada, ¿no? Que de alguna manera plasman, ¿no? Toda esa violencia que esas caricaturas y esas tapas son bastante viejas. Sin embargo, ¿no? El criterio editorial y el criterio de conformación de lo que puede llegar a ser un sentido común, ¿no? Colectivo, ya estaba plasmado ahí. Sí. En esas fotos, con Cristina con el ojo negro. El goce de Cristina, esa fue el goce de Cristina y Cristina con la boca tapada. Bruja, crucificada. Sí, con el ojo morado. Ya estaba ahí este es el sentido común que se quiere construir o esto es lo que estamos incubando, ¿no? Y la misoginia, ¿no? Porque si bien Cristina
dijo varias veces, yo no soy feminista. Todas nos quedamos con eso. Sí. Sobre todo las feministas que estaban ahí, ¿no? Porque me imagino... Vi un tuit de Lucy Caballero muy interesante que dijo, aquí estábamos, e incluso mostró el comunicado. Pero incluso Mariela Lagoseta, digo, que está a cargo de la UFEM, ¿no? Sí. Mujeres que han peleado muchísimo por la perspectiva de género en la justicia y un feminismo que ha desarrollado en la Argentina no solamente un movimiento en la calle, sino también una transformación institucional que hoy, de la cual hoy podemos dudar, digamos, pero que tiene unos cimientos muy importantes, como es la ley 26485, pero también la conceptualización de femicidio, la conceptualización de violencia política, la conceptualización de lo que es la violencia de género más allá del Código Penal, ¿no? La discusión respecto del punitivismo o no punitivismo. Entonces, yo me imagino que Cristina está enojada con alguna feminista radical, pero habemos muchas feministas peronistas también, y muchas feministas del campo popular y en general que la hemos defendido. Yo me acuerdo de esas tapas de noticias, de verlas en los kioscos, y me acuerdo que del impacto emocional, ¿no? De ver a nuestra líder con la cara así y en algún punto sentir en el cuerpo el temor, porque la violencia de género es una violencia que se infunde, que se destina hacia un cuerpo en particular, pero que es aleccionadora para toda la sociedad y fundamentalmente para todas las mujeres. Y entonces, quienes se atrevan a desafiar el rol estereotipado de mujer heterosexual que cría y que se queda en la casa y que lava los platos y que se dedica a su marido, y que no reclama el producto de su trabajo y que no reclama participación cívica, bueno, toda mujer que se fugue de esa norma es castigada y aleccionada por estos hechos. Y yo creo que esas tapas fueron muy aleccionadoras para nosotras, las militantes. Y creo que nuestro feminismo popular, que después llenó la calle en el 2015, 2016, 2017, 2018, sobre el que construimos el triunfo del 2019, está muy nutrido por la acción política de Cristina. A mí eso me gustaría que esté bien más de relieve, ¿no? Porque nosotras construimos nuestro feminismo popular sobre la asignación universal por hijos, sobre la jubilación para las amas de casa, sobre la discusión por el salario, sobre la discusión sobre la renta, sobre la discusión de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, sobre el sindicalismo feminista, y todas esas cosas todas esas discusiones se dieron en el gobierno de Cristina. Entonces, la lección es muy fuerte y la violencia que ella tuvo que sufrir. A mí el relato de cuando cuenta cómo Máximo volvió, que estaba en Parque Leluar y volvió, me puso muy mal, ¿no? Me dio muchos escalofríos porque atacar a una madre y a través de los hijos, ¿no? Florencia, bueno, todo eso, como que se ponen muchas cosas a jugar. Y el testimonio hoy de Cristina Y el testimonio de lo que le sucedía a su nieta también, ¿no? Porque eso claro que tiene miedo ahora le dicen linaje femenino, como sea, impacta obviamente en la estructura familiar. Yo me quedo con lo que decía Lu, porque también había algunas compañeras un poco azoradas por la cantidad de veces que reiteró Cristina que no era feminista, y yo puedo entender porque por dos cosas. Primero, porque habló del aspecto generacional, y yo tengo a mi vieja que es un poco más grande que Cristina, pero más o menos de la misma generación, y fue la que me enseñó incluso a esa emancipación sin serlo. Y por supuesto nosotras enseñándonos a nuestras viejas, somos hijas también de esas madres. Pero fundamentalmente por la acción política concreta, ¿no? Creo que en política se miden las acciones y los actos concretos, y no de repente las motivaciones o los pensamientos, porque no vamos a ser más policías de pensamientos que quienes nos persiguen y nos intentan disciplinar. Y yo hablaba con estas compañeras, colegas, de la ley de 26844, que es la ley de trabajadoras de casas particulares, además de la AUH, además de la jubilación para amas de casa, también de esta ley que menciona Lu, que es la Ley de Protección Integral de la Mujer en todos los ámbitos de actuación interpersonal, que es una ley del año 2009, y un montón y tantísimas cosas que quedaron pendientes. Pero me quedé con otra cosa. Ella empieza a describir la violencia política y la naturalización, y después menciona lo que le dijo el Papa incluso, que es la antesala necesaria a la violencia física. Claro. Pero si vos naturalizás y traducís en verduga, en victimaria, quien efectivamente es la víctima, y también creo que puso de relieve qué fue lo que pasó cuando ella estaba como senadora en la votación
del acuerdo con el FMI, que justamente también eran las fuerzas federales. Y nosotros también vimos trepidar o invisibilizar o silenciar por parte de nuestro espacio también a estas antesalas. Ese ataque, claro. Sí. Y bueno, esto que creo que no hay que perder jamás de vista. Las mujeres sabemos de desigualdad estructural y sobre todo en materia económica. Y vuelvo a citar a Lucy Caballero, que habló en esta misma casa el sábado, atando en ese momento el tema de Fabiola Yáñez con la violencia doméstica que se traduce ante la violencia económica. Si vos tenés que pagar una tarifa eléctrica, si vos sos sostén de hogar, me parece que hay que hablar de todas las violencias en ese sentido, y no estoy entronizando el discurso de violencia. Sí, por supuesto, las mujeres padecemos esa violencia de género, que no es la misma que una violencia común, digámosla. Y también la modificación pensada del Código Penal en el año 2012, cuando se pone como calificativo, como agravante a los crímenes por razones de género, y en lo que antes era un crimen pasional, digamos todos, ¿no? Si hoy en día se puede hablar de esto es porque... Claro, ha habido muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, y que son muy importantes también en el modo de enunciar todas estas cuestiones. Sí, yo la verdad que me sumé a la política a través del feminismo, ¿no? Primero fui feminista y después entendí que las reivindicaciones feministas se resuelven cuando hay justicia social, y esa justicia social tiene que tener perspectiva de género, y que ese es un juego dialéctico, y así entendí que es el peronismo en la Argentina la forma que adopta ese debate por la justicia social, ese proyecto nacional, de soberanía nacional, que además se planta ante el colonialismo, se planta ante el extractivismo. Digo, es un combo, la ideología es un combo, no es selectiva o no es parcial, sino que es una mirada, una forma de ver el mundo con todas sus aristas. Y yo me acuerdo en el 2012, cuando se puso en el Código Penal el agravante de la violencia de género, y se menciona lo que en el código no se dice con esa palabra, femicidio, pero que nosotros llamamos con la palabra femicidio, y se deja de hablar de violencias pasionales o de crímenes pasionales, o celos que me llevaron, ¿no? Era como esa lógica. Me acuerdo cómo festejamos, quienes trabajábamos en territorio acompañando a víctimas de violencia, ese festejo, y decíamos, ese cambio legislativo, y decíamos: este es un gobierno que se anima a ponerle el nombre a las cosas, ¿no? Y lo primero que vos tenés que hacer para poder resolver un problema es nominar. O sea, va a ser un buen diagnóstico, nominar. Porque nominar te obliga a vos como Estado a mirar a la cara el problema y hacer una propuesta. Vos no es que dijiste, che, estos son femicidios. Claro. Vos no es que dijiste, che, estos son femicidios, no son crímenes pasionales, no sé qué. Bueno, yo tengo que hacer una política para luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, y ahí viene después toda la política pública que se fue desarrollando a lo largo del tiempo para dar respuesta a ese fenómeno, un fenómeno que sigue siendo un flagelo al día de la fecha, ¿no? Digo, nadie dice que ni que está resuelto ni que está en vías de resolverse, pero la primera forma de resolver un problema es ponerle nombre, y a mí me parece que saber quién mandó a matar a Cristina, poner la violencia política que viene sufriendo Cristina hace mucho más de una década, yo diría que 2 décadas, la violencia política que sufre nuestro espacio político, la persecución política, el lawfare, los perseguidos por el lawfare, quienes pagaron con la cárcel, quienes siguen presos hasta el día de hoy, pero también quienes pagaron con el amedrentamiento, ¿no? Quienes recibieron amenazas o golpes o en las básicas, ¿no? O bombas molotov y todas las cosas que pasaron, porque naturalizamos las cosas que pasaron, lo hacen porque representan este proyecto político, y ella es la que representa esa posibilidad de ponerle nombre a las cosas, de mirar los problemas de la sociedad a la cara y decir vamos a resolverlos, pero para resolverlos no tenemos que quedarnos en el molde, tenemos que dar una disputa de poder, tenemos que decirle a los varones, che, esta conducta no va, tenemos que decirle a las empresas, che, esta conducta no va, tenés que pagar estos impuestos, a los del campo tenemos que poner retenciones, ¿no? Digo, nominar los problemas es también encarar las soluciones. Y para mí con el femicidio eso fue tan claro en aquel momento. Me acuerdo que teníamos nosotras una red que se llamaba Red de Mujeres en el territorio, y lo festejamos. Era terrible, ¿no? Festejar una realidad de, bueno, ahora vamos a poder decirle femicidio al femicidio de nuestra compañera, porque era eso. Y vamos a poder ir al juez a decirle, ves que tenés que tomar en cuenta... claro, no era un crimen. Claro, común, y el yo te creo, hermana. El yo te creo, hermana, viene de ahí. Claro. ¿No? La palabra de las mujeres vale. La palabra de las víctimas
vale, no tiene una presunción de locura. No hay una presunción de locura, no hay un descreimiento institucional de, bueno, no, esta por algo andaba con la pollera muy corta, seguro salía con otro. Eso era lo que había en los tribunales antes de 2012. Cómo se viene dando, ¿no? Que muchas figuras o personas que son conocidas públicamente vienen contando sus experiencias, ¿no? Y cómo todas esas experiencias horribles, ¿no? La mayoría de ellas de violencia sexual, violencia de género, sirven también para poner en discusión y poner en primer plano todas estas cosas. Si no, bueno, no... estoy pensando en el caso de Fabiola, sin lugar a dudas, de lo que pasó y cómo asaltó a la sociedad también en este hecho y todo lo que hay que pensar en torno a él, qué significa y por qué afecta no solamente lo político, sino lo excede, lo supera lo político, por lo menos a mí me parece que es así. Y hoy Lilia Lemoyne, la diputada de Milei, libertaria, dijo en la Cámara de Diputados que ella fue víctima de una violación. Y bueno, estuvo muy... se sensibilizó mucho al relatarlo y ustedes hablan muchas veces de lo transversal, ¿no? Y bueno, está clarísimo, ¿no? Cada vez más que esto es así, esto es transversal y no hay una violencia más suave que la otra o una distinta a la otra. Son exactamente todas iguales y todas calcadas, abusivas y violentísimas, criminales, ¿no? Sí, yo creo que cuando decimos, así como dijimos, la dictadura siempre viene de la mano de un proyecto económico, de exclusión, depredador. También estos discursos que vuelve a relegar a la mujer a lo doméstico, a disciplinarla, sí, también son parte de un proyecto político. Ahora bien, hay proyectos políticos que enarbolan esas situaciones, las toman con ironía, sarcasmo, de manera mordaz. Adorni, la otra vez diciendo yo te creo, hermana. Esa es la institucionalización. Horrible. Y un proyecto político que, de alguna forma, si pasa en nuestro paso, nos avergonzamos. Me parece que esa es la diferencia y lo mismo sucede con otra cuestión aberrante que tiene que ver la institucionalización de la dictadura a través de la visita, diputados libertarios. Sí. Es lo mismo. Una cosa es entronizarlo, ponerle también un diagnóstico, tener esa cosmovisión del mundo, ¿no? Que esa estructura de valores de tradición, familia, propiedad, etcétera, forme parte del proyecto político. Y otra cosa es decir, como decía, esto no va más. Claro. ¿No? Esto no va más. Y nosotros dijimos en este programa muchas veces de la connivencia cultural que existía entre los varones del espacio político y el discurso que enarbola Milei al negar la desigualdad estructural de las mujeres y las disidencias, al negar la brecha de género salarial, de ingresos, salarial, la justicia social, que forma parte también de lo que decía Luz, la puerta de entrada también a restablecer esa igualdad perdida o nunca obtenida, y me parece que viene por ahí también, ¿no? Porque si no parece que todo es igual y todo no es igual. No, y aparte, esto que vos... a mí lo que también me pone de relieve otra arista, que son estos casos tan espectaculares, ¿no? Espectacularizados. El de Fabiola, el de la diputada que habló recién, Lilia. También denotan cómo el juego de los medios de comunicación, que ya no pueden decir crimen pasional, sigue excitando los mismos sentidos, ¿no? El megapunitivismo, un punitivismo que busca el chivo expiatorio. Entonces, mi pregunta es... ¿qué vamos a hacer con los violentos? ¿Los vamos a crucificar en la plaza? Y ahí nos sacamos toda la culpa. Listo, acá colgamos a un violento dado vuelta en la Plaza de Mayo, y entonces ahí no revisamos más nada de las prácticas socioculturales que sostienen al patriarcado. Esa espectacularización también nos lleva a un debate muy... voy a decir una palabra, muy pedorro, es muy berreta el debate que estamos dando. Condenamos a todos los violentos. A ver, hablemos de cómo llegamos hasta acá. Hablemos de cuál es la práctica política que sostiene a la violencia política dentro de nuestros espacios, cómo se generan las lógicas de representación dentro de los espacios. Hablemos cómo es posible que Cristina Fernández de Kirchner haga 20 años que está gritando, pareciera ser a la nada, ¿no? Acompañada por todas nosotras, por todos nosotros, pero digo, en el concepto
concierto de las naciones, pareciera que eso no tiene un rebote, ¿no? Acá me están enfrentando por ser mujer y por encarnar un proyecto de liberación nacional, por haberme atrevido a desafiar al capital transnacional, por haberme atrevido a poner límites a la expoliación del suelo argentino, por haber pensado en primero los argentinos y cómo comen los argentinos y después en el resto de las cuestiones, ¿no? Digo, entonces yo pensaba en esa Cristina que dijo hay que temerle solamente a Dios y un poquito a mí. ¿Se acuerdan de ese chiste que hizo ella que tanto la señalaron por eso, ¿no? Y cómo ese valor que ella ponía sobre la mesa de no le tengo miedo a nada y soy una mujer poderosa, recibió esa lección de vuelta. Y es para como que, mirá vos, ¿no? Es para todos. No le tenías miedo a nada. Es para todos eso. Entonces, el debate mediático es el debate mediático en la forma en la que se está dando en la Argentina, no ahora, ¿no? Que se viene dando históricamente en la Argentina, es imposible, es maniqueo, es binario, es a favor o en contra, a favor de todo lo bueno, en contra de todo lo malo, es violento, es jetón, es gritón. Yo escucho los programas donde supuestamente hay compañeros y compañeras, no se paran de gritar, no puedo entender nada de lo que están hablando. Entonces digo, paremos un poco la bola, ¿no? Reflexionemos, las cosas son multicausales, lo vengo diciendo, pero no se describe la realidad en 140 caracteres, en 280 caracteres, no se resuelve todo haciendo eslóganes. Pensemos un poco más, encontrémonos a reflexionar y fundamentalmente mirémonos a nosotros mismos. Sí. No puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que, pero muy, muy de acuerdo. Yo, cuando fueron las elecciones el año pasado y a veces se analizaban el fenómeno de la evangelización en Brasil y por qué había ganado Bolsonaro y demás, decía, de algún modo lo veía desde otro lugar, ¿no? Ese espíritu, esa parte muy personal, muy subjetiva de las personas, la dejamos de lado en términos políticos. A través de los eslóganes, a través de la economización del diálogo político. Lulo trajo acá en varias oportunidades hablando de la felicidad individual que solo se realiza colectivamente y poner un poco el ojo en lo que ahora llaman o hay que bajar el territorio, no hay que hacer política, como bien decías vos. Entonces, me parece que eso lo perdimos y perdiendo eso, y ahí creo mucho temor a no ser políticamente correcto, a dar debates y en no abrir determinadas puertas. Y por eso creo que también tenemos esta resultante, ¿no? Debates o pedorros o maniqueos binarios que no terminan de saldar la situación. Luego hablaba de multicausalidad y yo pensaba en infinidad de compañeros y compañeras, ¿no? Que a veces por el enojo terminan diciendo esto es así o este es asado. Y a mí me encantaría también que las cosas fueran unicausales, pero no lo son. Entonces, si realmente vamos a dar el debate, sobre todo en nuestro espacio político, démoslo. No, y yo diría que en la situación en la que estamos, que nos escuchemos con esta premisa de, no sé si de creernos, pero sí de darle veracidad a lo que trae la otra persona en tanto experiencia propia, ¿no? Digo, a mí me pasa mucho que siento que hablamos y nos vamos seguros y seguras de que lo que pensábamos cuando llegamos es lo mismo que el resultado de esa conversación. Entonces, ¿para qué tuvimos esa conversación? Sí, bueno, eso pasa como un sesgo de confirmación constante. Participo para que me escuchen, no para escuchar. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, en mi tarea, que es la de comunicar y la de tratar de desandar un poco la agenda todos los días, el escuchar es muy importante. O sea, no existe la tarea periodística si no hay escucha. Y entonces, la tarea política, menos. Exacto. Entonces, si no te detenés a escuchar lo que te está diciendo el otro, o ya sea en una entrevista o ahora que ustedes están conversando, bueno, no hay posibilidad, no podés avanzar, o sea, es un monólogo interno y hay muchos comunicadores que se la pasan monologando consigo mismo y opinando, y opinan lo mismo ahora que hace 10 años, o sea, no les pasó la historia, no les pasó la vida, no les pasó nada. Bueno, me parece que sí, que es una buena recomendación la tuya. No, y aparte sentémonos a hablar de verdad, ¿no? Si no te modifica la experiencia colectiva, si no te modifica el escuchar al otro, no participes, claro. Sí. Claro. Pero aparte, ¿qué es lo que distingue al ser humano? La palabra, ¿no? Digamos, entonces, cuando frente a la deshumanización, que es la que nos proponen, porque yo ayer escuchaba
el nivel de deshumanización de Cristina, ¿no? De todo lo que hace, lo hace por algo, es perversa, mala, no sé qué. De las compañeras, ¿no? Digo, porque nos tocó un informe de TN a la noche donde bueno, también deshumanizante, ¿no? Todo lo que hacemos es malo porque lo hacemos porque somos jodidas, porque no sé Además, qué. el Porque, título que pusieron, horrible. Tremendo. La deshumanización de Fabiola, la deshumanización del propio Alberto Fernández, ¿no? Digo, la acción de la derecha es una acción deshumanizante porque quieren convertirnos en cosas que producen y ya. Y entonces nosotros tenemos que humanizar, y para humanizar tenemos que poder escuchar y tenemos que poder hablar y tenemos que poder poner palabra, como pusimos esa palabra femicidio, poner palabra a rodar de que hay otros sentidos posibles, que el sentido de la vida no es enriquecerse, que no es, hay tantas cosas para decir, tan pequeñas, tan celulares, pero que a veces yo siento que tenemos que volver a encontrar eso. O sea, viste que Cristina hablaba del gran pacto, gran acuerdo nacional, y si buscamos el pequeño acuerdo del campo nacional y popular, el pequeñísimo acuerdo, por ponernos de acuerdo en algo, tal cual. Bueno, queridas compañeras, Natalia Salvo, voló. Lucía Portos. Voló voló la conversatoria. Voló. Nos encontramos en unos días. Bueno, seguramente nos encontramos antes, pero bueno, acá. Que venga María, che. Sí, ¿dónde está María? No sé dónde está María. María, ¿dónde estás? Te estamos invocando. ¿Estás ahí, María? Bueno, para la semana que viene le esperamos a María Quintero también para que se sume a nuestra conversatoria. These boots are made for walking, and that's just what they